Si a ti vienen y te preguntan cuáles son las indicaciones para poder ventilar a un paciente, son algunas predefinidas y que van a ir ligados a veces con la patología. Las indicaciones para ventilar a un paciente van a ser referentemente a algunos conceptos que nosotros vamos a valorar junto con el médico. Nosotros vamos a apoyar en la ventilación mecánica por parte de enfermería. Sin embargo, debemos de conocer esto para poder identificar y posiblemente antes de una valoración médica cuando el paciente requiera un apoyo ventilatorio mucho mayor. Ya vimos que las puntas nasales no sirven, que la mascarilla tampoco y necesitamos, como, por ejemplo, iniciar con una ventilación mecánica, ¿no? Por ejemplo, indicaciones para una ventilación mecánica lo vamos a ver mediante datos clínicos del paciente. Todos estos datos clínicos los vamos a ver en una gasometría arterial o una gasometría venosa, específicamente en la gasometría arterial para identificar las presiones. En una gasometría arterial tenemos la presión de oxígeno, la presión de CO2, la saturación de oxígeno la medimos con el pulsioxímetro. Si tenemos una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, aún implementándole oxígeno, entonces sería una indicación para poder iniciar ventilación mecánica. Te repito, estos valores con oxígeno, o sea, tu paciente en estos momentos tiene mascarilla reservorio, una Venturi, una de alto flujo, y aún así te sigue dando presiones menores de 60 milímetros de mercurio, entonces necesitamos iniciar ventilación mecánica. Si nos vamos a la saturación, menos del 88% aún con oxígeno, y de igual manera la presión de CO2 tiene que ser por arriba de los 50 milímetros, de igual manera con oxígeno, ¿ok? Una gasometría arterial estamos evaluando la presión de oxígeno, la presión de CO2, ¿ok? También estamos evaluando el pH, estamos evaluando la base, el bicarbonato, electrolitos, entre otras cosas, ¿vale? Ahora, también si la presión de CO2 se encuentra mayor a 50 milímetros de mercurio, también debemos de checar el pH. El pH debe ser menor de 7.32, es decir, una acidosis respiratoria. Y respiratoria justamente porque tenemos un incremento de CO2. Entonces ya tendríamos una indicación para la ventilación mecánica. Enfermeros, nosotros podemos como tal identificar estos valores en una gasometría. Por eso debemos de saber como tal medirla. Ahora, por protección, es decir, el paciente no tiene ningún problema pulmonar, pero hay algo que me está impidiendo que la función pulmonar pueda funcionar. Por ejemplo, la apnea, ya sea por un problema neurológico, OVA, que es también casi lo mismo que el OVACE, que es la obstrucción de la vía aérea. El OVACE es obstrucción de la vía aérea con cuerpo extraño. Ese es un OVACE, este como tal es el OVA, obstrucción de la vía aérea. Hipoxemia de igual forma. Traumatismo craneoencefálico severo. También en algunas bibliografías te maneja el traumatismo craneoencefálico moderado, pero está a valoración. Ahora, traumatismo facial, esto lo evaluamos mediante el Lefort. Si nosotros tenemos un Lefort 1 o segundo grado, vamos a tener como tal complicación en la vía aérea superior y necesitamos nosotros ingresar para ventilar al paciente. También traumatismo cervical y sobre todo la quemadura de vía aérea. Todo esto para evitar que con la edematización de una quemadura se pueda cerrar la vía aérea y el paciente nos caiga en paro cardiorrespiratorio, que prácticamente sería la hipoxia y sería una de las H's en una parada respiratoria, ¿ok? Ahora, la cuestión neurológica, Glasgow por debajo de 8 puntos y cuando lo vuelves a valorar cae 2 puntos más. Esa como tal es una identificación neurológica y una indicación terapéutica. Si el paciente se somete a quirófano, a una cirugía de larga duración o que incluso sea muy invasiva, en quirófano se puede como tal intubar a una persona. Anestesia o un tratamiento de sedación o analgesia de igual manera son algunas indicaciones por la indicación terapéutica. Estos 4 puntos enfermería los puede evaluar perfectamente, sobre todo Glasgow, sobre todo estas formas, al medir una gasometría y cuando preparamos al paciente antes prequirúrgico o de forma preoperatoria y también transoperatoria, ¿vale? Si nosotros nos encontramos en cuidados críticos,
al manejo de anestesia como el propofol, la sedación como el midazolam o la analgesia como la buprenorfina son como tal algunos medicamentos que me pueden ayudar como indicación terapéutica y que la ventilación mecánica me puede ayudar a seguir con ese tratamiento. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Nos vemos en un próximo video de enfermería crítica y a seguir con ventilación mecánica.